Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Bienvenidos a el episodio 2 del Llamado a la Aventura, temporada 2. Mi nombre es Natalia Tito y me acompaña mi amigo Axel Gaiviso, a quien no le gusta su apellido. ¿Cómo estás, Axel? Eres un tonto, muchacho. ¿Todo bien, vos? Pobre Ya pibe. empezamos. ¿Cuánto pasaron? 10 segundos y ya hay bowling. Esto es Pobre una cosa. pibe, me dice algo y yo enseguida lo uso en su contra. Soy la peor. Algún día no voy a estar y ya me van a extrañar, como decía mi amigo. Pero bueno, ¿cómo estás, querida? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Acá esperando que falte cada vez menos para que podamos grabar en vivo. O sea, en vivo, de vernos en vivo en el mismo espacio. Porque la pandemia sigue, ¿no es cierto? Eso dicen. Quizás quienes escuchen estos episodios en el futuro digan, ¿qué pandemia? ¿Qué pasó? ¿Tan viejo es este podcast? Capaz tu hijo cuando cumpla los 15, algo así. No, mi viejo, no, cuando cumpla los 15 lo último que va a querer hacer es escucharme a mí, es obvio. Cómo nos cagamos de risa con los memes cuando decían que iba a durar menos de un año esto, ¿eh? Pero acá estamos, seguimos en la misma. Un horror. Pero bueno, Le ponemos onda con este hermoso y adorable podcast que tanto, pero tanto nos gusta hacer, ¿no es cierto? exactamente. Y hoy nos vamos a meter en un terreno, se van a sorprender, aviso. Jugamos de visitante. Totalmente jugamos de visitantes, hemos decidido hablar de algo de lo que no hemos hablado nunca para ir como generando contenido distinto y nuevos aspectos a evaluar del trabajo del guión en piezas audiovisuales. Así que, ¿de qué vamos a hablar, Axel? Sí, para que sepan que somos más que solo dos caras bonitas que hablan de superhéroes, naves espaciales y dinosaurios, ¿no? Exacto, ya era hora de demostrar algo más. Y este capítulo va dedicado con mucho cariño a toda la gente que alguna vez, por lo menos a mí me ha dicho, ¿solamente ves películas de Marvel? No, vemos otras cosas también. Tomá, Hablamos poco, pero vemos otras cosas también. re. Así que dedicado a toda esa gente que con tanto cariño nos ha hecho bowling, les contamos que hoy vamos a hablar de películas que no tienen una estructura tan clásica, que no son tan lo normal, lo que vemos siempre todos nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Decidimos abordar un análisis de algunas películas nuevas, además, a raíz de la ganadora del Oscar. ¿Lo ubican al Oscar? A Oscar. ¿A Oscar? Ese evento... Que cada año es más aburrido y más tedioso de ver, ¿no? Cada año decís, no puede ser más aburrido que este año y se superan. Yo el del último año debo decir que vi unos 10-15 minutos y dije, no, todo bien, pero yo tengo otras cosas más importantes que hacer y me fui a ver Castlevania. Si alguno alguna vez quiere saber qué es anticlimático, no lo busquen en Wikipedia. Busquen el final de este Oscar de este año con Joaquín Phoenix entregando un premio a alguien que no lo puede buscar. Y ahí está la definición de anticlimático. Pero bueno, visto y considerando que son películas que uno por ahí tiene frescas en la cabeza, a pesar de que el podcast es atemporal, ¿no es cierto? A pesar de que los podcasts son atemporales, o sea que esto puede que lo escuchen en 6 meses y el Oscar sea la cosa más vieja del condado, nosotros igual vamos a aprovechar que hace no tanto se entregaron los Oscars del 2020, que tenía poco y nada para premiar, porque la mitad de las películas no se estrenaron. Creo que Sonic tenía todos los números para ganar todos los rubros. Claro. Y nos vamos a agarrar para charlar un poquito sobre qué pasa con las películas como Nomadland, ganadora del Oscar de este año. Y nos preguntamos, y esto nos tomó un almuerzo el otro día de discusión. Comimos bastante bien y nos peleamos un rato largo. Por eso. Veníamos bastante bien y nos peleamos un rato largo. En realidad estábamos en desacuerdo sobre si este tipo de películas tienen o no una estructura clásica. Es decir, si podemos rastrear en las películas los famosos 3 actos, ¿no? De Sid Field. Si quieren volver a repasar qué es la estructura clásica, recuerden que en capítulos anteriores hicimos un programa especial dedicado a esto con el análisis de la película de Karate Kid, la viejita, no la nueva porque a esa Natalia no le gusta. Exactamente. Aguante el señor Miyagi y fuera a Jackie Chan haciendo kung fu en vez de karate. En ese capítulo exploramos un poco los elementos que necesita tener una estructura dramática para componerse, y lo que vamos a hacer hoy es intentar hacer un análisis sobre películas como del estilo de Nomadland. O sea, vamos a hablar de Nomadland y de alguna otra que tenemos vista como para reflexionar sobre este punto. Mi recomendación es, si no la vieron, véanla y luego escuchen el podcast, porque vamos a hablar de toda la película entera, o sea, spoilers. Hola, ¿qué tal? Alerta spoilers. Y de un par más, así que si escuchan los nombres y no las vieron y quieren ver los finales, les diríamos que pongan pausa, las vean y luego regresen. Exactamente.
Dicho esto, Nomadland es una película sencilla, en el buen sentido, digo, es chiquita, no tiene unas pretensiones enormes. Es la historia de un personaje, Fern, encarnado por Frances McDormand, cuya trayectoria pueden ir a buscar porque es muy fructífera. Sí, ganó un par de premios, un par. Ganó un par de premios, de hecho ganó el Oscar, ¿no? Por esta película y por un par más hace no tanto tiempo, que está atravesando un duelo. Ahora, esto me lleva a la primera reflexión sobre este tipo de películas. Este tipo de películas donde pareciera que no hay una estructura tan clara, donde no hay un conflicto tan claro, que no uno no puede identificar claramente las fuerzas antagónicas y demás. Muchas veces lo que sucede es que uno termina de procesar la estructura y el conflicto cuando llega al final, porque gran parte de la película son como un transcurrir, ¿no? Entonces tenés que llegar al final para decir, ok, ya entendí. O sea, las piezas te van cayendo cuando llegaste al final. Es una película de un personaje que está atravesando un duelo, que empieza cerrando una especie de depósito de cosas, del que saca unos platos, se sube a una camioneta y se va. De a poco nos vamos enterando que Fern acaba de perder al marido y que no solo acaba de perder al marido, esto te lo enteras antes porque es una placa de texto, el pueblo en el que vivía desapareció. Estas cosas que son tremendas. La fábrica que básicamente sostenía al pueblo cierra y el pueblo queda fantasma. No solo es un personaje que perdió a su marido y a su compañero, sino que perdió el pueblo entero, o sea, su vida hasta ese momento. Por eso arranco diciendo que es una película sobre un duelo, no solo de la pérdida de su pareja, sino de la pérdida de la vida hasta ese momento como la conocía. De la identidad de la persona, digamos. Exactamente. Y todo el camino que hace el personaje de Fern es una suerte de reconstrucción de ella misma. O sea, una suerte de proceso de curarse, si se quiere, y de tratar de entender qué es lo que quiere hacer de acá en más y cuáles son las opciones que ella tiene. Yo creo, esto es una reflexión mía, que los personajes pareciera que están como pululando o vagando por sus universos creativos que el director ha generado y uno siente que no entiende lo que están buscando porque el personaje todavía no lo siente y no lo entiende, ¿no? Y no lo sabe. Y esto es importante marcarlo porque en la estructura clásica, Natalia y yo lo enseñamos mucho esto en la facultad, los personajes tienen un objetivo, tienen una meta, tienen motivaciones, tienen todos ítems muy claros que seguir y eso es lo que el espectador detecta al principio de la película y dice, ok, voy a ver una película en la cual va a ir de punto A punto B, va a buscar tal cosa, se va a enfrentar a tal otra, todo eso que nos estructure, nos hace saber qué estamos esperando y qué queremos ver al final y al final luego será más o menos satisfactorio en Game of Thrones, en estos casos está ausente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ella busca? Como bien decía mi compañera, ella todavía en el transcurrir de la película, no lo sabe. Bueno, una de las cosas que tiene que ver con esto que vos marcás es que las películas más claras de entender en su estructura, lo que tienen es un conflicto donde el deseo, el objeto de deseo o la necesidad es externa, ¿no? Entonces el conflicto que se llama conflicto externo, es decir, el personaje busca hacia afuera y lo que se opone es una fuerza externa. Eso es mucho más claro de visibilizar. El problema de analizar, no que sea un problema, quiero decir, es que este tipo de relatos suelen abordar lo que se llaman conflictos internos como principales. Es decir, el personaje tiene un problema, un conflicto o algo que tiene que ver con su propia persona, digamos, con su emoción, con algo emocional, con algo psicológico, con algo... Y eso es mucho más difícil de percibir o de visibilizar de primera, o sea, uno tiene que transcurrirlo. Sí, básicamente es más difícil de grabar, digamos, o sea, para llevarlo al audiovisual, a nuestro trabajo como realizadores, acá no hay nada que filmar, no hay actores que hagan de antagonistas, no hay un elenco de no sé qué, acá hay que buscar formas creativas de que el público detecte ese conflicto interno, sienta la empatía con la protagonista o el protagonista y luego lo pueda exteriorizar de alguna manera, ¿no? Porque al final todo se exterioriza. Exactamente, entonces hay como una doble dificultad. Desde el aspecto del análisis de guión es más difícil entender eso y desde el aspecto del guionista es más difícil construir situaciones ricas audiovisuales que permitan visibilizar, porque estamos hablando de cine y entonces se tiene que ver, qué es lo que le pasa al personaje adentro. Tratando de evitar que los personajes te lo digan, porque no, uno no anda por la vida diciendo, hoy estoy angustiado
porque no sé qué voy a hacer. Si es estebanés, ¿eh? Si es una novela de Polka, sí. Entonces, tratando de construir eso hace que sea más difícil de escribir en algún aspecto y más difícil de analizar cuando uno ve este tipo de películas. Y ahí está la diferencia y la dificultad de adaptar obras literarias, ¿no? Porque muchos alumnos a veces nos aparecen en la clase diciendo, bueno, vamos a hacer una transposición de este libro. Bueno, el libro tiene otras ventajas en un punto, ¿no? Que es que pueden escribir los autores lo que el personaje piensa. En cine no podemos. Entonces, muchas veces eso queda relegado en estas historias, por ejemplo, a la actuación de la protagonista, a los silencios, a lo poco que dice, a lo poco que deja ver. ¿Sí? Hay que buscar otros recursos que tendrán mayor o menor efectividad, ¿no es cierto? Y si quieren ver cómo queda eso cuando querés hacer que el personaje se escuche lo que piensa y quede espantoso, vayan a ver... La Casa de Papel. No, ay, yo iba a decir la otra, Sky Rojo, la de Lali. Dios mío, el nivel de voz en off y explicación de lo que piensan los personajes llega a un punto donde ya parece un chiste. Así que pueden ir y verlo y vuelvan acá a reírse conmigo. Pero si quieren ver una voz en off bien usada, pueden volver al pasado, al DeLorean, y ver Dexter, ¿no? Una gran serie con voz en off. Claro, total, pero bueno, se puede usar el recurso, pero hay que usarlo a discreción. Bien, entonces, decíamos, Fern, este personaje, comienza su historia dejando atrás ese pueblo y sus cosas, subiéndose a una camioneta que entendemos muy rápidamente es su casa, o sea, una como van adaptada a casa rodante. Automáticamente la película nos la pone a ella trabajando en un depósito gigante de Amazon, que después yo entendí que es como una especie de contratación por las fiestas, ¿no? Como que para Navidad... Golondrina. Claro, trabajos golondrina. Para Navidad contratan un montón de gente para despachar paquetes y después chau, ni nos vimos. Y en esa situación hay otro personaje que le dice que le muestra un video de un tipo que se llama Bob, que explica como un modo de vida vinculado a la vida nómade, justamente, que es como se llama la película, para gente que está o abandonada por el sistema o con ciertas dificultades económicas o simplemente desea vivir así. La compañera de Amazon le dice a Fern que vaya al encuentro, que es un encuentro en Arizona, y ella le dice no, que va a buscar un trabajo ahí. Y ahí me detengo porque esto es el detonante del problema. Y además es clarísimo, o sea... si ustedes analizan la hora 40 de película, esto pasa a los 10 minutos, donde aparece el detonante, porque le proponen como un camino para transitar esta situación y ella lo rechaza, o sea, literalmente hay un rechazo al llamado a la aventura en esta película. Si quieren volver a otro capítulo anterior, El viaje del héroe, con la leyenda de Aang, también hay llamados a la aventura diversos que pueden tener diferentes formas, ¿no? Pero en este caso es claro, una aliada, una compañera, la llama a una aventura que casi siempre el héroe al principio rechaza y luego finalmente acepta. Y además cuando la rechaza suele haber un castigo, que es básicamente que ella se muere de frío. O sea, dice, no, voy a buscar un trabajo por acá, y acto seguido la ves muerta de frío en el medio del invierno, en un estado de Estados Unidos que no sé ni cuál es. Y ella entonces decide seguir el llamado a la aventura e irse al sur, a Arizona creo que es, a el campamento de la gente que hace la vida nómade. La película avanza y la vemos a ella conocer a la gente que interactúa ahí. Acá hago un asterisco y es que la directora trabajó con actores, no actores profesionales, entonces hay muchos testimonios que tienen un aspecto muy documental. La película trabaja en ese lenguaje. Sí, la cámara es, si no te avisan que es una ficción, pasa como documental de cabeza. Totalmente. A mí me resultó súper interesante esto. La verdad, yo la película la disfruté porque me pareció fascinante esa vida, como algo completamente ajeno, un poco como uno mira un documental, ¿no? Mientras trataba de entender hacia dónde iba la película, porque te pasa esto, que es, ¿qué hace? O sea, sentías lo que sentís cuando ves Nolan, pero sin viajes en el tiempo. Sí, igual no estoy en un buen momento con Nolan, ya sabes, lo vengo usando para bardearlo sin parar. Bueno, este fue el último capítulo del llamado. Ustedes saben que Nolan es el director favorito de mi amigo y esto puede ser problemático. Retomando, entonces, ella está ahí conociendo gente, conversando con sus compañeros de aventura nómade, hasta que se ve una charla que ella tiene con Bob. O sea, se lo presentan a este Bob, que es como un Papá Noel, ella lo describe como Papá Noel, y él le explica un poco de dónde surge el movimiento, cómo él piensa que el capitalismo está destruyendo la sociedad y que la gente se tiene que ayudar entre... Una idea muy, muy linda, que se tienen que ayudar entre ellos y salvarse, porque el mundo es el Titanic, literal. Pero además le habla del duelo.
se pone sobre la mesa. Él le dice, yo sé que vos estás pasando por un momento muy difícil. Como que ahí empezamos a entender qué es lo que le está pasando al personaje emocionalmente. Y ese momento para mí es el primer punto de giro, porque él le propone como esa vida. Y ella, como entra, ¿no? Dice, bueno, vamos a probar. El primer punto de giro casi siempre en una gran aventura coincide cuando el héroe se mete de cabeza, ¿no? En la aventura, cuando dejó de dar sus primeros pasos y ya está totalmente inmerso en este nuevo mundo que se le ha planteado. Exacto. Entonces, si bien la película sigue con su transcurrir y con acciones con este estilo muy documental que acompaña al personaje, no deja de escaparle a este tipo de estructura, ¿no? Como que hay un conflicto, lo difícil es desentrañarlo. Lo que siguen son un montón de situaciones de ella explorando esta vida, ¿no? Como yendo de un punto a otro con la amiga, trabajando en estos trabajos golondrina que hacen en un camping después. Y se va como conformando una suerte de familia, si se quiere, entre todos los que estaban ahí. Se le acerca un hombre, que es el otro actor. Driving Stranheim. Es llamativo porque el personaje de Francis se llama Fern, que está bastante cerca a su nombre, porque me parece que el nombre lo eligió ella, en base a cómo le decían a ella, algo así. Y el personaje de David se llama Dave, o sea, como que tiene un anclaje bastante hasta en eso. Y este personaje se le empieza a acercar a ella en una suerte de intención romántica nunca dicha, pero clara. Y ella primero no quiere saber nada. Y esta situación va como construyendo una suerte de secuencia distinta. Parte de las amigas de Fern van hacia otros destinos, que es un poco el tema de esta vida que ella está eligiendo. Y Dave le ofrece, ella le dice que va a ir a trabajar, no me acuerdo en dónde, y él le avisa que eso hasta octubre no arranca. Como que todos saben más o menos dónde, en qué estados y en qué lugares de Estados Unidos existen estos trabajos. Y él le ofrece ir con ella, que ella vaya con él a donde va a ir él, que es a laburar en otro pueblo, en una hamburguesería. Y ella no la vemos aceptar, porque de hecho esto sucede cuando ella lo lleva al médico a él y a él lo operan porque tiene un problema de salud y ella lo acompaña. Pero por corte entendemos que aceptó y fue. Ese es el punto medio de la película. Esa es la mitad de la película clavada. Toda esta pequeña construcción vincular entre ellos dos. Y un poco parece que la vida de ella se empieza a acomodar. Sí, recordemos que el punto medio, también llamado punto de resolución aparente, es cuando el conflicto principal, que vamos a coincidir que es el duelo, parece estar resuelto, pero no. Y no solo no se resuelve el conflicto principal, sino que empeora y se vuelve todavía justamente peor. En esta película obviamente lo de empeora y se vuelve peor no es tan dramático como suena, no está tan marcado, pero sí esto es lo que sucede. Ella pareciera que empieza a tener como una forma a su vida y de repente aparece el hijo de Dave y le dice que va a ser abuelo y que quiere que vaya a donde vive su hijo con la mujer, que es en no me acuerdo ni dónde, pero en un lugar que no está cerca por la geografía. No, y además está al mar, o sea que está en alguna costa. Y ella le dice, anda a ser abuelo. Todo bien, o sea que ese vínculo que parece que se podría, él le dice te espero, venime a visitar, bueno, y ella sigue. Pero ahí está bueno marcar que si bien todos los puntos de inflexión que estudiamos siempre están presentes, más tenues, acá está, como decís vos, bastante claro, ¿no? Ella tiene la oportunidad de comenzar una nueva vida que implicaría superar en parte ese duelo, porque sería involucrarse sentimentalmente a full con alguien, con otro señor, otra persona. Pero sucede esto, ¿no? Pero no puede porque esa persona se va a ir seguramente a otra geografía más distante. Entonces, los puntos de inflexión, como decíamos, están claros, solo que matizados, están un poco más, menos notorios de lo normal. De hecho, él le dice si quiere ir y ella le dice que no. Y después le dice, venime a visitar. Bueno, ok, vamos viendo. Como en la vida real. Como en la vida. Y él se va y entonces ella sigue su camino y entonces ahí viene una secuencia donde se le complica un poco la vida, ¿no? Esto que decíamos, parecía mejorar, pero se complica, se le rompe la camioneta. Él ya no quiere cambiar la camioneta porque le puso mucha plata y es su hogar ahora. Entonces le tiene que ir a pedir plata a la hermana y ahí entendemos que tiene una hermana, que la hermana vive bastante bien, no sé en qué otra parte del país. Y se cuenta un poco la historia de ellas, que ella medio escapó de la casa, como que siempre tuvo una pulsión nómade, no de quedarse, y que si se quedó tanto tiempo en ese pueblo con el que vivió con el marido, tenía que ver con una cuestión de amor por él. Pero que ella siempre tuvo esta intención de viajar y de conocer y de moverse. La hermana finalmente le presta la plata, ella logra arreglar su camioneta, y ahí sí encara el camino hacia visitar a Dave en la costa en la que está. O sea, el segundo punto de giro corresponde a otra decisión fuerte que toma el protagonista, ¿sí? Si fuera una película de ficción,
no voy a decir de superhéroes, pero ponele, dirían, bueno, che, escúchame, vamos a enfrentar, vamos a ir a tal lado, vamos a hacer esta trampa, digamos, los héroes o el héroe genera una situación que lo acerca al clímax. El clímax es el enfrentamiento final, la resolución final del conflicto. Ella, como segundo punto de giro, toma el camino de ir a visitarlo a esta persona que algo la ha movilizado, obviamente, y que le ha ofrecido una vida de compañía. Y lo va a visitar y se encuentra con un Dave que ya no es el Dave nómade que había conocido. Se encuentra con un Dave que está reconstruyendo un vínculo con su hijo, que es un abuelo feliz, que antes nos ha dicho que no estuvo presente en la vida del hijo y entonces ahora tiene la posibilidad de estar presente en la vida del nieto, que dejó que su camioneta se le pinche una goma y no la arregló. Ese detalle a mí me re gustó. Porque ella le dice, tenés una goma pinchada, y él le contesta, no me di cuenta. Y entonces ahí ella empieza a hacerle ruido, porque no te vas a quedar acá, evidentemente. De alguna manera como que tu vida ya no es la que era de nómade, como que compartir la vida con otro nómade podía llegar a ser, pero instalarse cambia la premisa, ¿no? Sí, justamente las camionetas en esta película funcionan como representación de la esencia de estas personas, ¿no? De esa vida de no quedarse nunca quieto. Sin la camioneta se convierten, como decimos, en otra cosa y cambia totalmente su identidad. Exacto. Y cuando esto empieza a pasar, él obviamente termina diciéndole que se quede ahí con él, que ellos tienen la posibilidad de quedarse ahí, que la casa es grande, que hay lugar, y ella no le copa esa situación y en un momento se va. Y hay algo interesante que tiene que ver con este tipo de relatos, menos causales, si se quiere, en lo visible, ¿no? Porque la causalidad, otra vez, va por cómo se va trabajando la emotividad del personaje, o sea, qué es lo que le va pasando emocionalmente. No se toma el trabajo de explicarte el momento en el que ella lo decide o mostrarte el momento en el que se fue y si se despidió o no se despidió, como queda abierta esa situación. Hay algo como de la causalidad es menos fuerte en el sentido más tradicional del relato audiovisual. Pero bueno, ella se va y finalmente pasa algo interesante que es vuelve a ir a los campamentos con Bob y vuelve a tener una charla con Bob, que para mí es el momento de la resolución de la película, donde Bob le dice, no hay que decir adiós. Le cuenta una tragedia personal, él ha perdido un hijo, y él plantea que no hay que decirle adiós, que los duelos nunca se terminan de alguna manera, sino que hay que pensar que a la gente la vas a volver a ver en el camino. Y ese es como un poco el momento que hace como espejo con el principio de la película, donde esta figura que hace una suerte de maestro, si se quiere, le va brindando un consejo para encarar esta vida de ciertas maneras, y ahí entendemos que ella va a aceptar eso como su vida, digamos, el camino. No solo por esto, sino porque el epílogo de la película, ella va a donde la vimos guardar sus cosas en un depósito y las regala todas, y además va a visitar por última vez su casa, que está abandonada, y cierra y se va. La película te muestra y te plantea que ella acepta este cambio, esta transformación en su vida, y de alguna manera, si se quiere, podemos interpretar que hace como las paces con el duelo, pero que también es parte del proceso de lo que sigue, una cosa así. Como la contaste vos, me gustó más que cuando la vi en la tele, te digo la verdad. Bueno, si quieren me puedo dedicar a contar películas de este estilo. Sí, un nuevo laburo, pero la verdad que se nota que te gustó. A mí me pareció interesante, no me gustó tanto, pero la verdad que sí, y es un muy lindo ejemplo de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Un poco cómo podemos estructurar algo, siendo un poco más, no sé cuál sea la palabra, libres, más creativos, no sé. No, me parece que es como desprenderse o sea, en realidad es explorar, creo yo, tener muy claro, porque cómo hacer una buena película de este estilo, para mí, esto es a título personal, tener muy claro de qué querés hablar. O sea, ¿cuál es el tema? Porque acá lo que pasa es que dialoga muy fuerte el conflicto interno del personaje con el tema del que el autor quiere hablar. Y en base a eso pensar cuáles son las formas de visibilizarlo. O sea, acá estamos hablando de un personaje que pierde su vida como la conocía y la pone en una camioneta a recorrer el país. O sea, me parece que el ejercicio, no sé si es de mayor creatividad, pero requiere más introspección, eso seguro. Sí, y seguro el proceso es diferente, porque yo apostaría, sin haberlo investigado,
que la directora no tenía escrito todo el guión, ¿no? Seguramente. Creo que, como decíamos antes, hay solo 2 actores que son como estelares, ¿no? Que son actores de verdad conocidos. Creo que el hilo de la historia que ella necesitaba para contar su estructura está en los puntos que mencionamos recién y los actores lo llevan adelante, pero el resto, si me preguntas a mí, lo fue encontrando en el rodaje. Como que seguramente habrán agarrado una camioneta igual de precaria que la que tenían, alguna mejor, no sé, y habrán recorrido ruta y juntado esas imágenes, ¿no? Porque también es un mundo que es difícil que te lo cuenten. Creo que la gracia está en vivirlo, en meterte adentro para poder retratarlo mejor. También creo que ella es una directora de documental y que tiene un ejercicio muy hábil para trabajar con personas no actores. Sí, la directora tiene 3 películas: Song My Brother, Stock Me, The Rider, Nomadland y Los Eternos, que es de Marvel. O sea, currículum más que variado. Bueno, porque ella es la que va a sacar la nueva película de Marvel, o sea que al final todo tenía una razón para que hablemos de ella, porque obvio vamos a hablar de ella cuando se estrene, que se estrena este año. Era toda una trampa. Se creyeron que nos íbamos a ir del camino, no, ya volvimos. Es como que la película de Marvel con más expectativa en el corto plazo, porque la hace una persona que no tiene nada que ver con el cine de Marvel habitual, y entonces hay como una expectativa de que traiga aires nuevos, pero no sé qué puede pasar ahí. Yo voy a comentar algo que se van a cagar de risa, que es que está circulando por internet que Kevin Feige, que es el director supremo, el líder mundial de Marvel, vio un plano de Eternos que grabó la directora y le comentó a sus colegas que le había encantado. ¿Por qué? Porque era, creo que una cascada que era real. Digamos, y estaban sorprendidos porque no era CGI. Señores, les juramos que el mundo sigue ahí existiendo. Si quieren grabar con una cámara y salir del croma, está todo más que no hay problema. Yo vi esa noticia y me estallé. Me estallé porque parecía una joda directamente. Vamos a ver qué pasa con toda la gente que dice que Marvel es para niños, que son historias muy básicas, etcétera, etcétera. A ver qué hacemos con esta directora cuando haga su peli, ¿no? Hay como expectativa porque está todo el mundo muy agotado. Todo el mundo no, pero mucha gente muy agotada con lo que pasa con las películas de superhéroes, yo me incluyo, y por ahí ella le da como una onda diferente. Retomando y recapitulando, esta es una película que tiene una estructura clásica escondida, podríamos decirlo así, ¿no? Pero que de alguna manera sigue estando atada a los cánones de narrativas clásicas, porque es un poco como estamos acostumbrados a contar historias. O sea, yo no encuentro el problema con eso, no me parece mal, me parece que está bien que se cuenten así las historias. También pienso que hay películas que por ahí escapan a esta estructura, aunque son las menos. Hay películas que parecen no tenerla, pero en general hay algo. Si no la tienen, suelen entrar en festivales y demás con la clasificación de experimentales. Claro. O arte, o videoarte, digamos, suelen ser clasificadas de esa manera, ¿sí? Exactamente. Y ahí hay un tema que para mí es importante, esto insistimos, ¿no? Un poco dejando capaz las bromas, que es que ninguna está bien o mal, no es que el clásico está bien y el otro está mal, está perfecto que exista tipos de cine diferentes para todo público y ninguno me parece que es mejor o peor que el otro, simplemente son distintos. Lo que sí está como súper chequeado es que tal vez el target es un poco más reducido, ¿no? Tal vez el público que lo disfruta es un poco más acotado que lo otro, lo masivo, lo industrial, ¿sí? Sea por el motivo que sea. Digo, no sé si porque es mejor lo otro, sino porque estamos bastante más acostumbrados a consumir lo otro, ¿sí? A esa estructura, que es un poco la estructura que tiene la vida, ¿no? Digamos, primer acto, segundo, tercero, claro. Me lo han enseñado en la facultad una vez hace muchos años y me quedo que tal vez por eso nos sentimos tan identificados con ese tipo de estructura tan marcada, ¿no? Sí, creo que hay como una tendencia a pensar que hay muchos relatos de este estilo que no son clásicos y en realidad depende del punto de vista, ¿no? O sea, es mucho más sencillo rastrear este tipo de estructuras en películas que no parecen clásicas cuando hay un personaje, un protagonista único, esto es a título personal, que encarna muy bien en su caracterización el tema del que quiere hablar la obra. No es tan sencillo rastrear este tipo de estructura cuando las películas son multiprotagonistas, como la otra película que estuvimos revisando estos días, que es, y acá se van a caer todos de la silla, porque nadie nunca pensó que íbamos a nombrar esto, pero lo vamos a nombrar. A esta señora. Como La Ciénaga. Chan. ¡Tarán! ¿Nos confundimos? ¿Nos confundimos? ¿Acaso? ¿Es otro podcast? ¿Es otro programa? Acabamos de hablar de Martel. ¿Estamos hablando nosotros dos de Lucrecia Martel? Sí, señor.
Yo lo que sí puedo decir es que en La Ciénaga es mucho más complicado rastrear una estructura clásica. Yo no la encuentro. De hecho, si la encuentran, nos mandan avisan. un mensaje por privado de Instagram y hacemos un capítulo de Los desafiamos. Mírense La Ciénaga y nos cuentan dónde a ustedes les parece que está la estructura. Yo creo que no la tiene. No, y creo que si hay que definir esta película en una palabra es caos. Creo que es caótica por todos lados que la quieras analizar. A mí no me parece tan caótica, me parece que es una situación, bueno, digo, voy a decir una pavada, pero es eso, es un pantano, como su nombre lo indica. O sea, es una película, Spoiler. claro, es una película donde hay un montón de gente en el barro y nunca van a salir de ahí. Literal. La película habla de eso, habla de una situación donde es difícil identificar exactamente de qué habla, y yo creo que tiene que ver porque hay muchos personajes, que es lo que decía antes, es más sencillo trabajar estructuras. ¿Cómo les podemos poner? Inventémosle un nombre. Estructuras Inclásicas, dirían los jóvenes. inclásicas. Estructuras nebulosas. Eso me gusta. Qué poeta que estás, Estructuras nebulosas. Es más fácil rastrear la estructura nebulosa en una película con un personaje protagónico que persigue un tema o tiene un problema, un conflicto interno, que una estructura nebulosa con una película donde hay 8 personajes o más o menos. Quizás la tendría que volver a ver y quizás habría que hablar con alguien que sea un estudioso de Martel. Igual es esta la película que no tiene una estructura clásica, porque Sama sí tiene una estructura clásica y otra vez va de la mano de lo que yo acabo de decir. O sea, tiene un solo protagonista que habla de la espera. En esta película la sensación es que es eso, es como una situación de gente en el barro, ¿no? En el barro y como atrapados en esa ciénaga, en esa situación medio decadente, ¿no? La casa medio chapelota, la pileta que no anda, pero el maltrato total para las empleadas de la casa. Como que hay toda una situación que es como una suerte de retrato, es como si fuera un cuadro, pero hecho película. La sensación es esa. Y tal es así que para mí la única manera que la película encuentra terminar es matando a un personaje. Bueno, ¿y cómo terminamos esto? El montajista preguntando dónde corto. ¿Dónde corto? Bueno, matemos a este. Ok. Raro. Me parece que es una película bastante más difícil de extractar. Otra vez, creo que si alguien le encuentra la estructura clásica, nos la avisa y nos la manda por chat. En principio pareciera que es una película que habla de la pulsión de la muerte, si se quiere, ¿no? Como de que están todos ahí, cerca de morirse, todo el tiempo. Sí, siempre hay sangre, siempre hay una operación, algo que arreglar. Coquetea con eso todo el tiempo. Coquetea con eso todo el tiempo, y el personaje de Mercedes Morán es como el personaje que podría ser nuestra propia mirada ahí adentro, porque es como la que quiere escapar, pero no puede, ¿no? Que se quiere ir a Bolivia, que se quiere ir con el auto, que los papeles del auto, pero finalmente termina en esa situación y mucho peor de lo que la empieza, porque es a la que se le muere el hijo. Entonces es una película bastante más difícil de analizar, y la sensación que yo tengo es que es como esas películas que terminan y vos decís, ok, terminó acá. ¿Pero por qué terminó acá? Y porque en algún lado había que cortarla. En este caso la sensación es que cortan con la muerte, como pasa esto para que la película encuentre un final. Sí, la reflexión es nadie nunca va a salir de esto, pero tampoco lo intentan demasiado. No, es bastante, ya que dijiste la palabra nebulosa, es nebulosa por todos lados. También existe como un nivel más poco claro de la nebulosa, que ya vamos a seguramente encontrar otros ejemplos para seguir analizando, explorando esto. Yo tengo uno, que es nebulosa a nivel de 1.000.000. Lo puedo decir rapidísimo si quieres. A ver. Pienso en El Final, película que pueden encontrar en el gigante rojo, la N de ya saben dónde. Es una película que literalmente, si les pedimos que busquen la estructura de Lucrecia y nos la manden, esta directamente les damos un premio, porque es una película que dura 2 horas y media, de la cual 1 hora entera, que es el principio, son diálogos de 2 personajes citando autores, filósofos, teólogos conocidos, sin ningún tipo de coherencia ni lógica. Luego son delirios totales, casi realismo mágico, y luego un final súper abrupto. O sea, pienso en el final, I'm Thinking of Ending Things en inglés, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, el escritor de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que, y esto lo digo y no me estoy burlando, es un señor que no pudo conseguir en ningún lado financiamiento para hacer esta película, porque ningún estudio se la aprobaba por el guión tan rebuscado que tenía, y solo encontró un presupuesto muy modesto en esta plataforma de streaming que estábamos mencionando, así que si la tienen y la quieren chequear, no la vean cansados, pero es larga, pero van a poder vislumbrar esto, ¿no? Lo que Nati dice, la nebulosa, multiplicado por 10 millones. I'm thinking of ending things. Yo le dije que la iba a ver y fracasé. No me hago cargo. No, la quiero ver, pero no me dio tiempo.
Y la otra película que tenemos vista de este último tiempo, para analizar un poco también, una película de la que se habló mucho del año pasado, es La Asistente, The Assistant. Una película, vamos a ser breves ahora porque hablamos ya un montón, que también es más sencillo, si bien es menos clara para mí que Nomadland, o sea, me parece que Nomadland en un segundo visionado tiene elementos más claros. Es una película que está también parada sobre un solo personaje, que recorta un día además del personaje, o sea, es todo lo que pasa en la película sucede en ese día, y está haciendo una reflexión sobre el abuso y la violencia en los entornos laborales, y acá hay una referencia clarísima a Harvey Weinstein, porque ella es la asistente de un productor de cine que es un asco, aunque no lo vemos nunca. Pero el asco se huele, sale por la pantalla. Exactamente, y es una película que trabaja la tensión dramática por acumulación. O sea, va sumando situaciones y uno se va poniendo cada vez más incómodo, ¿no? Viéndola y va diciendo, por favor, que esta piba le rompa la cabeza a alguien. ¿Qué tanto necesitas el trabajo? Y hay un momento donde ella dice que quiere ser productora y entonces entendés, decís, claro, es como que vos querés ser guionista y te pongan a trabajar con Joss Whedon y resulta que Joss Whedon era un asco. Y vos decís, no, ¿por qué? Yo creo que ahí se entiende un poco más la película. O sea, vuelve a pasar lo mismo que con Nomadland, que es, va acumulando tensión. Esta es mucho más estresante que Nomadland, porque Nomadland habla del duelo y esta habla de la violencia en entornos laborales y del abuso sexual. Está implícito. Como estás vos bien mencionando, está trabajado, vamos a decirle, sutilmente, digamos, ves planos, escuchás cosas, mails cortos de una oración. Digo, la incomodidad extrema está clarísima con recursos muy, muy humildes, muy acotados en un punto. De hecho, creo que esa es la virtud de la película. Dejar afuera al productor, nunca mostrártelo, que es un poco también la manera de que todo el mundo lo asocie con Weinstein sin verlo, porque si le pusieran cara y actor sería distinto. Que no veas las situaciones de violencia, si bien a ella sí se come un par de situaciones de violencia bastante feas, no vas acumulando tensión. Es una película mucho más estresante en su construcción, porque vos estás todo el tiempo en la focalización puesta en el personaje de ella, a la que tratan mal o directamente ignoran todos sus compañeros de trabajo, que no sé qué es peor. Hay un punto donde ya no sabes qué es peor, si que la puteen o que la ignoren. Ella percibe constantemente que hay algo que no está bien en esa oficina, que pasan cosas en esa oficina que no están bien, y el conflicto del personaje es si soporta esta situación o hace algo. Y aparte vemos que va perdiendo cosas, ¿no? Porque escuchamos que se pierde el cumpleaños del padre, digo, ella está sacrificando algo quedándose en ese ambiente tóxico de laburo. Y toda la película gira en torno a la pregunta de si ella hará algo con esto o no. El conflicto de la película aparece cuando la primera vez que ella interfiere en una situación con la esposa del jefe, como dije, el jefe no aparece nunca en cámara y acto seguido el jefe la llama y le insulta y le dice que no se meta, que no sé qué, y la recontraputea y ella tiene que escribirle una disculpa por mail. Y ahí empieza, ¿no? Como el recorrido de ella que sigue, como decíamos, acumulando un montón de situaciones de tensión hasta que en la mitad de la película hay algo que requiere como hacer algo, que es que ella entiende que hay una chica que está siendo abusada, entre comillas, porque nunca sabemos el estatus de aceptación, y ella va a hablar con el que intuimos es el capo o el gerente o alguien de recursos humanos. Y el de recursos humanos le dice, pero ¿vos estás segura? Pensalo mejor, si lo vas a denunciar, pensalo bien, ¿viste? Yo escribo la denuncia, pero vos querés ser... Y ahí nos enteramos que ella quiere ser productora. Sí, hay una crueldad en ese diálogo que es tremenda, ¿no? Tremendo. O sea, ¿por qué esa pregunta ahí? Y porque te están avisando que ahí no tendría que meter porque si no, no laburas más, básicamente. Algo bastante desagradable. Y ese es claramente el punto de resolución aparente de la película. Y está en el medio de la película. O sea que, otra vez, es una película muy nebulosa, pero no tanto. Y ella, cuando hace esto, se come otra cagada de pedos por parte del jefe. Baja como al fango más fango porque piensa que la van a echar. Y además no logra hacer nada porque la apretan tanto que no hace la denuncia finalmente. Y el jefe le termina diciendo que le tiene que escribir otra disculpa, cosa que es... Y los compañeros le van soplando cómo tiene que redactar la disculpa, ¿no? O sea, más borrego no se consigue. Y después vemos que la oficina empieza a quedarse vacía. En el medio le tiene que explicar a la chica a la que ella cree que el jefe abusó, cómo hacer para atender teléfonos. Cómo hacer su laburo, o sea, está ahí explícito que capaz la reemplaza. Horrible. Claro, para hacer su trabajo.
Y ella lo hace tratando como ya medio resignada, porque no le vuelve a preguntar. Le pregunta si está bien, me parece, en un momento. Y después la oficina va quedándose vacía hasta que el jefe finalmente le dice que se puede ir. Además el jefe es un psicópata, porque antes le había mandado un mail diciéndole yo te exijo porque sé que sos buena, o sea... Y antes el de Recursos Humanos le había dicho que no se preocupe, que ella no era el estilo del jefe, onda, que no se preocupe porque la deprede sexualmente, tremendo. Y ella, frente a eso, empieza a juntar sus cosas, pero justo cuando se está por ir, apagando luces y demás, viene otra productora con otra piba joven y se la deja al jefe adentro de la oficina, que va a entrevistarla, suponemos. Y ella tiene un momento donde se acerca a la puerta porque lo escucha reírse, como que uno podría pensar que está evaluando hacer algo o no. Y se termina yendo. Y cuando se termina yendo, otra productora en el ascensor le dice que no se preocupe, que esta chica va a ganar más de ese encuentro que él. Cosa que es, no sé qué es más nefasto de todo lo que pasa en esa secuencia. O sea, todos son unos nefastos, pero lo que termina pasando con este personaje es que no hace nada. Ella llega, se va a un bar, come algo, habla con el padre, que el padre le dice yo sé que esto es una oportunidad muy buena para vos. Y ella como que no, ya está un poco rota, ¿no? La sensación es que es como el camino hacia la oscuridad, porque se pasa de alguna manera a ser un poco cómplice de esa situación al no hacer nada. Calculo, sin haber investigado un montón el caso, que es súper delicado, que debe ser el reflejo de mucha gente que, habiendo sabido todo, no dijo nada, ¿no? Debe haber a montones, seguramente. Sin duda. Entonces, la película plantea una estructura nebulosa, pero no tanto, con un tema particular que es el del abuso de poder y del abuso laboral y el maltrato, con un personaje que encarna el conflicto porque lo vemos todo a través de ella, pero que en este caso se enfrenta a un conflicto que resuelve negativamente, si se quiere, en términos morales, porque decide no hacer nada, o sea, preservar su trabajo frente a lo que ella considera que no corresponde y que claramente no corresponde. Entonces son dos películas, Nomadland y The Assistant, o del asistente, que tienen cierta facilidad, entre comillas, para rastrear estas estructuras, creo yo, porque están ancladas sobre un personaje que es más sencillo seguir sus acciones y sobre un tema bastante más claro que el caso de La Ciénaga, que tiene en oposición muchos personajes, todos atravesados por una misma situación, pero con distintas miradas sobre esa situación, y que quizás hace que eso sea más difícil de desarmar la estructura. Si las van a ver, ojo con quién las ven. Son películas para ver tranquilos, tempranitos, o sea, para probar algo diferente, que está buenísimo, ¿no? Está buenísimo un poco salir de lo que vemos siempre para probar cosas nuevas. Si les gustó, cuéntenos en redes sociales, ya saben, @llamadoalaventura en Instagram es nuestro medio de contacto actual. ¿Nos hacemos un Facebook en una de esas? Nos hacemos un Facebook, quizás por ahí, está ahí en la gatera. Si les gustó este tipo de análisis y les gustaría que hablemos de otra película, nos lo cuentan ahí, que siempre es bienvenido y esperamos les haya gustado. O de lo que quieran, siempre serán bienvenidos los temas. De hecho, vos tenés un listado bastante largo de cosas que te han pedido, algunas muy interesantes, así que nos encanta y estamos para servirles, ¿no es cierto? Un saludo para Juan Pablo está hablando de eso. Le mandamos un saludo a Juan Pablo, que me mandó un listado muy detallado de cosas que las que podemos hablar. Gran parte de nuestro almuerzo semanal fue hablando de eso, así que gracias por darnos tema de conversación. Ya vamos a ir de a poco tomando. Un poco esto también tiene que ver con algo que él nos mencionaba, que tiene que ver con el guión tradicional versus el no guión o el guión no tan claro. Bueno, acá tratamos de abordar un poco este tema. Así que esperamos sus comentarios, les haya gustado este episodio 2 y nos veremos próximamente. Qué bueno que es volver, ¿no? Qué bueno que es volver a hacer esto, a encontrarnos y a encontrarlos también a ustedes. Así que estamos muy muy contentos, esto nos hace muy felices y seguiremos haciéndolo. Y a vos, compañera, te veré próximamente en el futuro. O en el pasado. Chau chau, cuídense. Chau chau. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.